Hola chicos, hoy nos encontramos para hablar de la crisis producida en la Bolsa de Valores de Wall Street en Estados Unidos en el año 1929. Esta fue una depresión más larga del siglo XX y de mayor profundidad, ya que trajo grandes descensos de producción, desempleo y pobreza. En este video analizaremos las razones principales que fueron el detonante de este acontecimiento, como así también las principales consecuencias a nivel mundial y las soluciones que se tomaron para salir de la misma. Bueno, comencemos. Para poder explicar las razones que llevaron a esta crisis, es necesario que veamos cuál era la situación de ese país en la década anterior. En los años 20, tras el final de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos habían salido favorecidos. Recordemos que los países europeos habían quedado con grandes deudas de guerras con este país. Entonces este nuevo rol mundial le permitió a Estados Unidos poner trabas a las importaciones europeas, imponer sus exportaciones y otorgar grandes préstamos, convirtiéndose así en la primer potencia económica mundial. En esos años, Estados Unidos experimentó un gran desarrollo económico y social, que lo consolidó como una gran potencia, desplazando a Gran Bretaña del liderazgo mundial. Fue una época caracterizada por un gran aumento de la productividad de las empresas, gracias a la innovación tecnológica y al cambio en la forma de producir, la creación de medios de comunicación masivos, como son el cine, la radio y la prensa, y también una mejora del nivel de vida y confort de las personas, ya que pudieron acceder a la calefacción y luz eléctrica, por ejemplo. Pero esto llevó a un incremento descontrolado de la modalidad de ventas a crédito. Además, en esta época se consolidaron sectores industriales nuevos, como la industria eléctrica, química y petroquímica. Por otro lado, es importante destacar que la industria se hizo más eficiente al incorporarse el taylorismo y el fordismo como nuevas modalidades de producir y organizar el trabajo en serie. Recordemos que esta forma de organización implicaba una división del trabajo en pequeñas tareas que permitía incrementar la productividad y ahorrar tiempo. En lo que respecta a la política económica, el gobierno aplicó la técnica de laissez-faire o liberal, que consistía en no dejar al Estado intervenir en el plano económico. Su volumen de gastos era muy bajo, pues se pensaba que la economía americana era lo suficientemente fuerte como para autorregularse. Esta situación provocó que la bolsa de acciones estadounidenses viviera un largo incremento de las cotizaciones, llevando a una especulación bursátil y de crédito. ¿Qué significa esto? Veámoslo gráficamente. El país gozaba de prosperidad y muchas personas, que solo disponían de una fortuna moderada, comenzaron a pensar que cualquiera que tuviera un poco de dinero y energía suficiente podía enriquecerse rápidamente. Entonces, ¿qué hacían las personas? Bueno, los particulares tomaban el dinero de sus ahorros, hipotecaban sus casas y pedían préstamos a los bancos para invertir todo ese dinero en el mercado bursátil. Es decir, compraban acciones de empresas que podían conseguirse a poco dinero con el afán de obtener ganancias a futuro, ya que confiaban que la economía del país seguiría en crecimiento. Esta actitud de los particulares provocó que el precio de las acciones se elevara año a año a medida que avanzaba la década del 20, llegando rápidamente a precios sorprendentes, formándose una burbuja especulativa que era financiada con el crédito y que culminó en el crack bursátil de fines de 1929, donde los valores de las acciones se desplomaron, representando pérdidas de alrededor del 40%. Los precios se hundieron y miles de personas perdieron todo lo que habían invertido. Bien, analicemos entonces cuáles fueron las causas que llevaron a esa situación. Cuando se habla de la crisis del 29, hay que referirse a ciertos elementos claves que ayudan a su explicación. Entonces vamos a analizarlos. En primer lugar, es claro que la Primera Guerra Mundial había favorecido a los Estados Unidos de una manera espectacular, convirtiéndolo en el principal proveedor de materias primas, productos alimenticios e industriales, pero también de armas. Ahora, terminada la guerra, la economía mundial estaba en desequilibrio con respecto a este país, pues no existía una demanda suficiente que pudiese sustentar la expansión industrial. Esto dio lugar a que se comenzaron a acumular stock de diversos productos, llevando a una caída de precios y al crecimiento del desempleo, pues Estados Unidos no podía vender tanto como antes a los países expélicos. Es así que los países afectados adoptaron medidas proteccionistas para lograr la recuperación de sus economías, y en consecuencia Estados Unidos se quedó sin colocar en el mercado enormes contingentes de productos.
Una segunda causa tiene que ver con las políticas del laissez-faire, es decir, de libertad de mercados y no intervención estatal, que declinaron en un boom especulativo. El valor de los títulos cotizados en bolsa subía continuamente, a pesar de la baja demanda de productos existentes, pues del dinero barato prestado por los bancos y las empresas se invertía en la bolsa con la seguridad de que iba a reportar grandes beneficios. Entonces el derrumbe de la bolsa se produjo porque las cotizaciones habían dejado de reflejar la verdadera marcha de la economía. La fuerte subida en este mercado hacía que a los empresarios les resultara más ventajoso prestar el dinero en efectivo a los especuladores que emplearlos con fines productivos. La bolsa fue creciendo así de una manera espectacular, entonces ese desajuste entre bolsa y economía en algún momento iba a estallar. La tercera causa tiene que ver con el crédito bancario para comprar acciones en la bolsa. Los bancos fomentaron tales operaciones por considerarlas rentables. Entonces, la sostenida demanda de títulos elevó su valor y contribuyó al alza en el mercado bursátil, favoreciendo de este modo una falsa percepción de bienestar y progreso. Finalmente, la cuarta y última causa se refiere a cómo la economía americana se convirtió, a lo largo de los años 20, en el eje en torno al cual giraban las economías del resto del mundo. Cuando empezó a presentar problemas, sus efectos pronto se dejaron sentir en todos los rincones del planeta. La dependencia se gestó durante el conflicto mundial de 1914, a lo largo del cual los países europeos fueron recibiendo material bélico, materias primas y alimentos de Estados Unidos. Pero esta dependencia económica se extendió hacia el resto del mundo. Es así que Asia, América y África, con economías orientadas a la exportación de materias primas, entraron también en recesión. ¿Cuáles fueron entonces las consecuencias de esta crisis financiera? Bueno, en el plano económico, la influencia ejercida a nivel mundial por la economía estadounidense facilitó la rápida internalización de la crisis. La primera gran consecuencia fue la deflación, la ausencia de créditos, dado que muchos bancos habían quebrado, la baja en los precios de bienes y servicios y la escasa circulación monetaria llevaron al descenso generalizado de la actividad económica. Otra consecuencia fue el incremento del desempleo. El hundimiento de la industria y la ruina financiera llevaron a la destrucción del empleo. Los salarios bajaron, entonces se redujo la capacidad de compra de las personas y esto repercutió en el consumo. Los stocks de mercaderías crecieron y las fábricas tuvieron que frenar la producción. El desempleo fue la pesadilla de la época, donde los más afectados fueron la clase obrera y los campesinos. Su situación era terrible, miserable, vivían hacinados, sin hogar, pidiendo limosnas y ejerciendo todo tipo de trabajos para poder sobrevivir. También se produjo una disminución del ingreso nacional. Todos los países sufrieron un descenso del PBI. Los niveles de ingresos disminuyeron aceleradamente y no volvieron a recuperarse hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50. Además, se paralizó el comercio mundial. La adopción de medidas proteccionistas, es decir, donde cada país intentó solucionar sus problemas de sobreproducción de manera independiente, provocó el estancamiento del comercio. Las relaciones internacionales se quebraron y a ello se añadió el abandono por parte de Gran Bretaña del patrón oro como sistema monetario, lo cual repercutió a nivel internacional. Por último, la crisis del 30 mostró el fracaso del modelo económico liberal. El sentimiento de fracaso de la política del liberalismo clásico, fundamentada en la no intervención del Estado, abrió paso a otra doctrina, basada en la idea de que el Estado tenía la obligación de actuar con determinados ámbitos, a fin de proteger a los ciudadanos del caos provocado por la crisis del capitalismo. Una vez demostrado el fracaso de las políticas de corte liberal, como lo son la reducción del gasto público, restricción del crédito y disminución de los salarios, la mayoría de los gobiernos asumieron nuevas políticas fundamentadas en el intervencionismo del Estado. Esta práctica constituyó el fundamento de la primera gran teoría económica surgida como respuesta a la crisis, la de John Maynard Keynes. Sus propuestas, si bien fueron recogidas por parte de algunos gobiernos, no se generalizaron hasta años más tarde, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que proponía Keynes? Bueno, básicamente proponía desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas que sirviesen de estímulo a la iniciativa para los privados, poner en circulación abundante cantidad de dinero con el fin de estimular una moderada inflación y así reactivar la economía. También decía que había que incrementar los salarios para evitar la caída del consumo y la de la producción.
Y por último, decía que había que intervenir en todos los sectores económicos, regulando la fijación de precios, salarios, mercado laboral y concediendo subvenciones a las empresas, entre otras medidas. Con estas recomendaciones, Keynes propuso un mayor protagonismo del Estado en la vida social y económica. Las mismas se aplicaron en Estados Unidos para resolver la grave depresión en la que se encontraba la economía norteamericana, abandonando definitivamente las políticas liberales que habían guiado el capitalismo durante el siglo XIX. Bueno, chicos, con esto damos por concluida nuestra explicación. Esperamos hayan podido comprender cuáles fueron las causas y consecuencias mundiales de la crisis de 1929.